25, en la página 54 del Nuevo Testamento. Y comienza así la lectura de la palabra. Entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se llegaron a él diciendo: Maestro, querríamos que nos haga lo que pidiéremos. Y él les dijo: ¿qué queréis que os haga? Y ellos le dijeron: danos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu diestra y el otro a tu siniestra. Entonces Jesús les dijo: no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo bebo, o ser bautizado del bautismo que yo soy bautizado? Y ellos dijeron: podemos. Y Jesús le dijo: a la verdad, del vaso que yo bebo, beberéis, y del bautismo de que yo soy bautizado, seréis bautizados. Mas que os sentéis a mi diestra y a mi siniestra, no es mío darlo, sino a quienes está aparejado. Y como lo oyeron, los 10 comenzaron a enojarse de Jacobo y de Juan. Mas Jesús, llamándolos, les dice: ¿sabéis que los que se ven ser príncipes entre las gentes se enseñorean de ellas? Y los que entre ellas son grandes tienen sobre ellas potestad. Mas no será así entre vosotros. Antes cualquiera que quisiere hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y cualquiera de vosotros que quisiere hacerse el primero será siervo de todos. Porque el Hijo del Hombre tampoco vino para ser servido, mas para servir y dar su vida en rescate por muchos. Que el Señor bendiga la lectura de su palabra. Este pasaje que hemos leído, vemos a Jacobo y Juan, hijo de Zebedeo, que se allegaron a Jesús para hacerle un petitorio, para pedirle. Y como hemos leído en el verso 36, Jesús le pregunta: ¿qué queréis que os haga? Y podemos preguntarnos nosotros en esta tarde, también, si el Señor nos preguntara: ¿qué queréis que os haga? ¿Qué tendríamos nosotros que decirle? ¿Qué tenemos en nuestro corazón para decirle cuál es el deseo de nuestra petición? ¿Qué le pediríamos? Y continuando, vemos que en el verso 37 nos dice: ellos le dicen al Señor el pedido. Vamos a leer el verso 37, que dice: danos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu diestra y el otro a tu siniestra. Vemos cuál era el pedido de tanto de Jacobo como de Juan, los hijos de que nos describe acá la palabra de Dios, los hijos de Zebedeo. Querían sentarse de un lado del Señor Jesús y del otro lado del Señor Jesús. En tu gloria, dice, que nos sentemos. En el verso 38 del Evangelio San Marcos, capítulo 10, que estamos leyendo, meditando en esta tarde, estos breves pensamientos, vemos que en el verso 38 dice que Jesús les dijo, le responde el Señor Jesús, y le dice: no sabéis lo que pedís. ¿Qué sería
si el Señor nos dijera a nosotros, ¿no? Lo mismo. No sabéis lo que pedís. Y yo me preguntaba, a veces nos ponemos a pensar nuestras oraciones, ¿cómo son? ¿Cómo es mi oración? ¿Sé yo lo que estoy pidiendo? Porque por ahí me puede pasar lo mismo que le pasó a Jacobo y a Juan. No sabía lo que le pedía. En el verso 40 sigue el Señor respondiéndole y le dice, mas que os sentéis a mi diestra y a mi siniestra, no es mío darlo, sino a quienes está aparejado. El Señor Jesús le está diciendo, no solamente que no sabía, sino después le está diciendo, en esta lectura que tuvimos a Marco 10, el verso 40, le está agregando algo más. Primero le dijo, no sabéis lo que pedís, pero después no lo deja así, solamente con eso, sino que le dice que no dependía de él, dice, más que os sentéis a mi diestra o a mi siniestra, no es mío darlo. Y después le dice, sino a quienes está aparejado. Y esto nos lleva a pensar, ¿a quiénes está aparejado? Y la misma palabra del Señor nos da la respuesta. En Efesios capítulo 2, en el libro de Efesios capítulo 2, el verso 4 al 8 dice, empero Dios, que es rico en misericordia, por su mucho amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, y juntamente nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los cielos con Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos, por la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. En este pasaje vemos que los que le está aparejado son aquellos que nos hemos arrepentido de nuestros pecados. Porque el pasaje que leímos en Efesios dice, estando nosotros muertos en pecados. Así estábamos nosotros, estábamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados. Pero después dice que por gracias sois salvos por la fe. Fuimos salvos. Y entonces se requiere el arrepentimiento, se requiere la fe y se requiere ser un renacido, dice. Nos dio vida juntamente con Cristo. Y al ser un renacido, ahora como hijo adoptado de Dios, puedo estar entre lo que el Señor le contestaba, ¿no? Que aquellos que están aparejados. Entonces, si yo no soy un hijo de Dios, si yo en ningún momento me arrepentí de mis pecados, ni puse la fe y no soy renacido, no es ese mi lugar de estar al lado del Señor. Pero si un día lo hice, si un día yo me arrepentí de mis pecados, si un día yo puse la fe en la obra de Cristo en la cruz del Calvario, y si soy un renacido, ahora soy un hijo adoptado de Dios. Y entonces estoy dentro de los escogidos que pretendía Jacobo eh, y Juan. Ahora, como hijos, como ya hijos, nosotros, una vez que dimos ese paso, ahora somos hijos. Pero ahora como hijos,
tenemos que morir, pero morir en aquellas cosas que hacíamos antes. Morir y resucitar. Y ahora como hijo adoptado tengo que morir cada día, y eso nos enseña el apóstol Pablo. El apóstol Pablo en 1 Corintios 15:31 dice: si por la gloria que en orden a vosotros tengo en Cristo Jesús, Señor nuestro, cada día muero. El apóstol Pablo aprendió a morir y a resucitar cada día del Señor Jesucristo, y Él nos transmitió a nosotros. De ahí fue que el apóstol Pablo aprendió. Y eso lo vemos en Efesios capítulo 4, en el libro de Efesios, Efesios capítulo 4, Efesios capítulo 4, verso 20 al 25. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Siempre lo habéis oído y habéis sido por Él enseñados, como la verdad está en Jesús. Vemos que acá el apóstol Pablo está diciendo, primero Pablo aprendió de Cristo, pero después se lo transmitió a los efesios. Dice: mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si empero lo habéis oído, y habéis sido por Él enseñados, como la verdad está en Jesús. A que dejéis, cuanto a la pasada manera de vivir, el viejo hombre que está viciado conforme a los deseos de error, y a renovar en el espíritu de vuestra mente, y vestir el nuevo hombre que es criado conforme a Dios en justicia y en santidad de verdad, por la cual, dejada la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. El apóstol Pablo moría cada día. El apóstol Pablo les enseñó a los efesios a morir el viejo hombre, aquellas cosas que están viciadas, el viejo hombre, crucificarlo cada día y resucitar cada día para vivir en el espíritu. Eso no es que yo tengo que morir físicamente, que a veces por ahí hay alguna persona nueva que piensa que uno se tiene que matar. No es así. Lo que la palabra acá nos enseña es que yo tengo que negarme a aquellos pecados, aquellos deseos que para mí antes era algo natural, que era algo normal. Y que ahora, al tener una nueva vida, tengo que saber que eso no lo tengo que hacer. Y le tengo que pedir ayuda para que esas cosas, que el viejo hombre quede crucificado. Y entonces uno ya vive la vida de otra forma, vive una vida dependiendo de Dios, vive una vida guiado por el Espíritu Santo. Y el apóstol Pablo da testimonio de su experiencia en Gálatas 2:20, que es un pasaje que conocemos todos, que dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y vivo no ya yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Vemos que acá en este pasaje el apóstol Pablo habla de la muerte, pero dice: lo que ahora vivo en la carne. O sea que nos está clarificando a qué se refería. Porque el apóstol Pablo dice: cada día muero, pero él dice acá: lo que ahora vivo en la carne. O sea que sigue viviendo. Está hablando
de aquellas cosas que del yo. Por eso dice, no ya yo. ¿eh? Entonces debo pensar, ¿cómo está mi yo dentro de mí como creyente? ¿Cómo está mi yo? Y si mi yo es un sí, sí, yo, entonces no vive Cristo. Y eso es lo que por ahí los psicólogos a veces recomiendan. Enaltecen el yo. No, vos tenés que ser, el ser del hombre. Y acá la palabra dice el apóstol Pablo, no ya yo. Entonces, yo ya no tengo que proyectar qué pienso yo de mi vida, qué es lo que voy a hacer, sino tengo que consultar por fe y pedirle al Señor. ¿no? Yo quiero hacer esto, pero ¿y el Señor qué quiere? Porque a veces le pedimos ayuda al Señor una vez que tomamos la decisión. Una vez que tomamos una decisión y esa decisión es errónea, después le pedimos, Señor, ayúdame. Pero lo tenemos que pedir antes, Señor, ¿qué tengo que hacer? Señor, ¿tengo que ir allá? Señor, ¿tengo que decir esto? ¿Hacer lo otro? Señor, no quiero ser yo, quiero que sea Cristo. Y eso es lo que a veces nos cuesta como creyentes. Ahora, eh, el Señor Jesús le enseñó al apóstol Pablo a vivir otra forma de vida, una vida resucitada con Cristo. Y vivir, estar cerca del Padre y cerca del mismo Señor Jesús. Porque a veces cuando escuchamos o decimos de estar cerca de Dios, sobre todo si hay una persona nueva, piensa que estar cerca de Dios es en el futuro, o cuando yo tengo que partir de esta vida, y sobre todo ahora en tiempo de la pandemia, que está muy cerca la muerte, entonces uno por ahí piensa en estar cerca de Dios. Pero acá el apóstol Pablo nos enseña a estar cerca de Dios viviendo acá en la tierra, porque el apóstol Pablo dice, lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Entonces quiere decir que es acá, no es en el futuro, no es cuando venga la segunda venida que también vamos a estar cerca del Señor Jesús y del Padre y de todos aquellos que por la fe están escritos en la Biblia, sino que estar cerca de Dios ahora, aquí, en este momento. Y que ahora podemos acercarnos al Padre Celestial en oración. Ahora lo podemos hacer acá. Lo haremos en la segunda venida, porque lo estamos esperando. Estamos esperando que el Señor venga a buscarnos. Los renacidos estamos esperando su venida y poder verle cara a cara. Pero también podemos hacerlo cada día, así como el apóstol Pablo decía, cada día muero, y cada día resucito, y cada momento, en cada instante, puedo estar cerca, y eso depende de mí, de elevar mi oración. Si estoy en la calle y veo el peligro, Señor, ayúdame. Si voy a salir, Señor, ayúdame. Señor, ¿qué tengo que hacer? Y quiero traer a la memoria una experiencia que me quedó a mí siempre grabado. eh, Nuestra hermana Winifred Di Pardo una vez contó una experiencia que había salido a comprarse un par de zapatos y dice que
viendo la vidriera, habían algunos que le gustaban y que por dentro le preguntó al Señor, Señor, ¿cuál quiere que me compre? Y el Señor le dijo cuál no era lo que ella había pensado. Y yo pensaba, ¿no? Para vergüenza mía, ¿no? Cuántas veces, aún en esas cosas pequeñas, no le preguntamos al Señor. Pero me sirvió esa experiencia de nuestra hermana, ¿no? Y, y también cada vez que escuchaba a estos hermanos que no solamente predicaban la palabra de Dios, sino que era una palabra viva en sus vidas, porque uno veía cómo ellos vivían y cómo hacían, y que nosotros tenemos que vivir aquí esa vida también. En el tiempo que nos quede, mientras esperamos al Señor Jesús, tenemos que cambiar nuestro modo, nuestra forma de ser, de vida que estamos acostumbrados. Vivir dependiendo del Señor. Y para eso tenemos que estar cerca de Dios, tenemos que allegarnos. Y la forma de allegarnos es a través de la oración. Por eso, para finalizar y para pasar a esos momentos de oración, que el Señor mismo quiere escuchar nuestra voz. En Hebreos 4:16 nos alienta y nos dice que nos alleguemos. Hebreos 4:16. Lleguémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Y los versos anteriores habla de por qué tenemos que acercarnos a Dios. A veces el diablo puede decirnos, no, ¿cómo tú con tus pecados te vas a acercar a Dios? Y esa es la forma de engaño del diablo. Sin embargo, en el verso 14 dice que no es por nuestros méritos, sino porque hay un pontífice, dice. Por tanto, teniendo un gran pontífice, Hebreos 4:14, por tanto, teniendo un gran pontífice que penetró los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Porque no tenemos un pontífice que no se pueda compadecer de nuestra flaqueza, mas tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acá tenemos, ¿por qué tenemos que allegarnos? Él es la seguridad por la cual podemos estar cerca de Dios. Y si en esta tarde o a través de estos medios de internet algún alma escucha este mensaje, sepa que puede hacerlo a través de la persona del Señor Jesucristo, arrepintiéndose de sus pecados, confesándolo y creyendo que es el único y suficiente Salvador, el Señor Jesús. Y luego, como renacido, dice que tenemos esa promesa de estar sentados. ¿Queremos estar más cerca de Dios? Esa es la forma. Bien, hermanos, ahora vamos a pasar unos momentos de oración donde cada uno puede acercarse a Dios con las necesidades que tenga, con lo que el Señor ponga en su corazón para orar. La portada del grupo de WhatsApp tenemos varios pedidos, voy a mencionar algunos, son muchos, pero voy a mencionar algunos. Por Lorena Dufour, por Irma, la mamá de Claudia Fischer, por Betiana, Yasmín y Nicole, por Elba Petersen, por Hugo, por Claudia Rodríguez, por Mónica Magno, su mamá, por Marcelo Ibarra, por el personal de salud que atiende
en los hospitales tenemos varios hermanos, Julia Nielsen, familia Herrera, los hermanos médicos, Mónica Magno también, tenemos a Carlos en Jujuy. Y también oremos por el cese de la pandemia, porque a veces oramos por los enfermos, pero no oramos por el cese de la pandemia. Pidámosle a Dios que cese la pandemia, que así como vino de repente se vaya. Por la escuela bíblica y por todas las actividades de la iglesia. Así que ahora dejo libertad para el hermano que quiera abrir el micrófono y orar, podemos hacerlo.